Es puente, lo sabemos, pero es un día en el que se celebra la promulgación de la Constitución mexicana. Pero, ¿de verdad hay algo que celebrar en esta Carta Magna que, como yo lo decía al principio de esta portada, tan mancillada, tan reformada, tan ignorada, tan violentada, tan ignorada, pero también tan manipulada en su interpretación de la ley? Hoy de verdad hay algo que celebrar. Y de hecho, en X, antes Twitter, pues hubo una reflexión muy interesante de el licenciado José Mario de la Garza. Él escribía precisamente una reflexión sobre este Día de la Constitución. ¿Tenemos algo que celebrar? E incluso ahí sacamos una parte de la captura de su tweet que tiene ahí en su cuenta oficial de X, y por ello es que decidimos invitarlo a José Mario de la Garza esta tarde con nosotros. ¿Cómo le va, licenciado? Buena tarde. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio en este día. Y es que quiero empezar precisamente con eso, ¿no? Usted hace esta reflexión de verdad hay algo que celebrar cuando pues tenemos todos estos contextos que ha sufrido la Constitución, y usted escribía hoy precisamente de ello, licenciado. Pues sí, la Constitución mexicana ha sido muy modificada, muy reformada, pues casi le hemos cambiado casi todos los artículos, pero la pregunta, como bien dices, de fondo es ¿cuál es la realidad de nuestro país en temas de injusticias, el tema del combate a la corrupción, en la desigualdad? Lo que se pretende de una Constitución es que sea la guía y la estructura para transformar el país. Y pues hoy que celebramos el Día de la Constitución, creo que sí es válido decir, pues la Constitución no ha sido este vehículo que ha podido resolver los grandes problemas del país. No hemos logrado una implementación correcta. Hay todavía mucha diferencia en el acceso a la justicia de las personas que tienen recursos contra las que no tienen. Tú y yo lo hemos platicado ahí en los espacios de Global Media, cuánta gente en prisión que no cometió ningún delito, cuántas mujeres violentadas o asesinadas, cuántas personas desaparecidas, cuántas personas que nunca pueden llegar a un tribunal. Pues esa es la agenda pendiente del país, y paradójicamente hoy el presidente de la República presenta también iniciativas que tratan de reformar la Constitución en materia del Poder Judicial y en materia de cómo se resuelven las disputas en México, ¿no? Pero sí, coincido en que no habría mucho que celebrar, habría más bien mucho que reflexionar, mucho que definir cómo podríamos tener una Constitución que se cambiara menos, que se modificara menos, que se tocara menos, pero que se cumpliera más y que fuera realmente efectiva para todos y para todos los mexicanos. Algunos somos privilegiados y nos beneficiamos de la Constitución y de los derechos humanos. La gran mayoría en este país pues no tiene ningún beneficio de la Constitución. Esa es la realidad. Me llamó la atención uno de los números que ofrecía en esta reflexión que daba en X. Decía 256 reformas desde la que se tuvo en 1917, desde que es el origen, la que nos rige ahora, 256 reformas. Y de verdad, reformar lo reformado, lo que ya se hizo en el pasado, reformar, ¿ha tenido efectos de verdad? ¿Ha resuelto aquellos problemas por los cuales se reformó pues en una y otra vez? O sea, no tenemos una garantía de que esto haya servido, licenciado. Pues mira, es que México es un país de muchas leyes. Como bien dices, nos encanta cambiar la Constitución y de muy poca aplicación en la realidad y en la práctica, ¿no? O sea, todos los días estamos discutiendo nuevas leyes, nuevas reformas, nuevos cambios a la Constitución, y hay esta idea muy en la mentalidad de nuestros políticos mexicanos, que con esta venta de decir, ahora voy a cambiar la Constitución para que la justicia funcione, y como si fuera, Jonathan, una varita mágica, se pensara que tú al cambiar la Constitución y al decir que ahora el Poder Judicial va a resolver todo de una manera rápida, pareciera como si fuera magia, ¿no? Y decir, basta con reformar la Constitución y con eso resolvemos los problemas de México. Es que fíjate que no es así. Claro que la Constitución marca un rumbo, ¿no? Una pauta de por dónde ir, ¿verdad? Pero hay muchos más temas que a los mexicanos nos falta, que que es donde se nos cae todo, que es la implementación. Es cómo vamos a aterrizar estas normas, cómo van a ser efectivas, con qué recursos, quiénes las van a aplicar, tienen la capacidad para aplicarlas o no. Acuérdate de la gran reforma que se hizo en materia penal para los juicios orales, ¿no? Se dijo, ahora sí va a resolver toda esta problemática. Y tú y yo hemos platicado cómo todavía vemos
muchos asuntos en la justicia penal, pues que quedan a deber, que están pendientes y que o no que resuelven, son ¿no? puerta giratoria. Sí, claro. México lo que requiere es una implementación, un compromiso ahí. Y ¿sabes qué? Y políticos que nos dejen de vender la idea de reformar leyes y constitución y que con eso la realidad va a cambiar. Creo que es una parte que está muy inmersa en la política mexicana, ¿no? Tan es así que hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy que es día de la celebración, pues ya está el propio presidente haciendo un planteamiento, ¿no? Creo que tenemos que pasar a decir, bueno, las leyes de México son suficientes, todas las leyes, Jonathan, son perfectibles, la Constitución por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué no nos enfocamos más en cómo implementar, en cómo aplicarla, en cómo que esa Constitución que tú y yo comentamos llegue a esos lugares en donde están los niños, las niñas, que no tienen medicamentos, que no tienen agua, que no tienen escuelas, y que aparentemente hay una norma constitucional que obliga a que eso pase, Jonathan, a que todos tengamos medicamentos, a que todos tengamos agua, a que todos tengamos escuelas. Ahí están las normas, sí. Vamos llevándolas a la práctica, ¿no? En estas materias que son las que más afectan y las más trascienden a nuestras familias y a nuestras personas que están en pobreza. Oiga, licenciado, y otra de las cosas que también aparece en la Constitución, este manejo interpretativo tan ventajoso, ¿no? Bueno, de ahí viene esa frase también del propio presidente: no me vengan a decir que la ley es la ley, porque pues pareciera que la ley que para él cuenta es la que él interpreta, la que su movimiento o sus seguidores pues le dan sus buenos ojos, porque la Constitución tiene un contexto totalmente distinto, licenciado. Pues sí, la aplicación discrecional, como tú dices, de la ley, ¿verdad? Cuando conviene en ciertos casos y cuando los factores reales del poder se apuntalan, pues resulta que la interpretación es una, cuando cambian los que están en el poder la interpretación es otra, y parece que esto es un esquema moldeable, ¿no? Dependiendo quiénes están en el poder y qué intereses tienen, pareciera que esto va adaptándose, cuando no debería de ser así. Deberíamos tener un sistema que nos sirviera para resolver las relaciones de los ciudadanos con el Estado y el respeto a los derechos humanos. Pero sí tenemos un gravísimo problema en cuanto a que muchas veces el dinero y los intereses logran que las interpretaciones les favorezcan, y cuando no tienes dinero o no tienes intereses que te protejan, Jonathan, pues estás a la deriva, no tienes acceso a la justicia y estás sujeto muchas veces a interpretaciones que son aberrantes, que no te las explicas. Y ahí están los cientos de casos de personas que están en prisión y que no cometieron ningún delito, pero que ahí siguen esperando algún día que alguien los voltee a ver y que les explique qué es la justicia y cómo les va a resolver su situación en lo personal. Ahora, vimos escenas al comienzo de este programa de que no fue el titular del Poder Ejecutivo al evento y tampoco fue la titular del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña. ¿Qué le dice de esta parte? ¿Cómo interpretar que estas dos titulares de los poderes que integran los poderes de la nación no estén presentes? Porque fue una imagen que causó la nota hoy, licenciado. Pues sí, son ausencias que también mandan una señal. Ajá. Mandan una señal y dicen mucho, ¿no? Mira, históricamente este evento pues es trascendental para el país y para el ejercicio de las fuerzas políticas, ¿verdad? Iba el presidente de la República y obviamente los representantes de los poderes. El hecho de que el presidente no vaya y además haga un evento en paralelo en Palacio Nacional diciendo que va a presentar iniciativas y abriendo una agenda que tiene que ver precisamente con la Constitución, es decir, arma un evento en paralelo diferente, para mí manda una señal primero de decir, pues rompo con el esquema, rompo con las tradiciones políticas de este país y yo presento mi propio proyecto, de cómo vemos la transformación del país y presento mis iniciativas. Entonces, no nada más es la ausencia del presidente, es el evento que también va a ser el día de hoy con las iniciativas que va a presentar. Y por otro lado, la ministra Piña manda al ministro Pérez Dayán, que me pareció una jugada estratégica, porque acuérdate, Jonathan, que Pérez Dayán fue objeto de un golpeteo muy fuerte por parte de Morena. Inclusive se dijo que iban a intentar llevar un juicio político en contra de él por la votación en la ley de la reforma eléctrica. ¿Te acuerdas? Esto fue hace unos días, ¿no? Así es. Entonces, pues manda a este ministro que cuestiona el propio presidente, que pone a Pérez Dayán como si él hubiera actuado de manera indebida, de manera parcial,
para resolver esta controversia sobre la ley eléctrica, ¿va? Y da un mensaje, lo estaba yo viendo hace unos minutos, pues contundente, ¿no? Las sentencias pues no son para que le gusten al poder, sino son las que resuelven estas controversias con base en la Constitución. Entonces, mandar a Pérez Dayán también puede verse como una provocación, ¿no? Porque mandas al ministro, el que está cuestionado, y lo pones a dar un discurso, y da un discurso contundente, ¿no? Chico. Entonces, también te llama el enfrentamiento de poderes que estamos viendo, ¿no, Jonathan? Tan complejo. Y polarizado. Incluso me llamó la atención cuando Pérez Dayán menciona que el ministro no es igual que un diputado, que un presidente municipal, que no viene con una responsabilidad de voto, ¿no? De que se le confió algo desde el pueblo, ¿no? Ya ve que tanto le gusta decirle a todo pueblo, pero pues ahí también fue contundente en esa parte. Pues sí, porque la iniciativa que se va a presentar hoy habla de la votación en voto popular de ministros y habla de todo un mecanismo en donde los ministros tendrían que salir a buscar al electorado, Jonathan, para que los votaran y de esa manera llegar a la Corte. Entonces, está también Pérez Dayán anticipándose a la iniciativa que va a presentar el presidente y está diciendo, pues no estamos de acuerdo con un esquema en donde politices la justicia, politices la Corte y tomes a la Corte como un actor político cuando no lo es. La Corte es un actor constitucional, es un actor de revisión de los actos del Ejecutivo a la luz de los derechos humanos, pero no es un actor político. Las veces en las que en la historia los poderes judiciales se han involucrado en cuestiones políticas, Jonathan, ha acabado de una forma pues muy negativa, claro, y con resultados nefastos. Y aparte, cuando ya, porque también me quedé viendo de cerca que pues fue Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, quien cierra el evento, y hay un momento en el que ella dice, pues sí, pero a final de cuentas la Constitución fue reformada desde una visión neoliberal que fue mancillada por el neoliberalismo. Y luego yo decía, ¿qué ganas de querer no entender los términos? Porque el propio neoliberalismo era una sola teoría política que pedía el menor intervencionismo del Estado, cuando lo que quieren ellos es totalmente lo diferente, que regrese todo el Estado. Claro. Sí, pero esta idea de venderlo así de tan simple, de estos son los neoliberales, son los que se oponen, es claro que el presidente no va a tener los votos suficientes para lograr su reforma constitucional, pero también es claro que él ya abrió la agenda y que esto le va a servir para las campañas políticas, y el hecho de que no se apruebe le va a servir también para vender la idea de que el Poder Judicial está en contra del pueblo, y que él es el salvador y que presenta una iniciativa que tiende a salvarnos a todos, pero que los conservadores no se la aprueban, ¿no? Vas a ver cómo va a estar en esa dinámica, porque él sabe perfectamente que no se la pueden aprobar, pero también sabe de la capacidad que tienen las mañaneras para estar utilizando este tema para desgastar al Poder Judicial. Y mira que esto es grave, ¿no? Porque en un país de tantas injusticias, denostar y desgastar a un Poder Judicial, pues no me parece que sea un camino que nos lleve a buen puerto, ¿no? Pero esto es la campaña electoral en donde se vale todo y en donde va a hacerse todo para que los candidatos y las candidatas logren sus objetivos. Finalmente, licenciado, 107 años. Ya es más de un siglo el que se promulga esta Constitución que nos rige, y usted como licenciado, usted como abogado, usted como interpreta la Carta Magna para ejercer una parte de justicia en este país, ¿con qué se va de esta reflexión en el Día de la Constitución, licenciado? Pues mira, yo me voy también con una visión de esperanza y de ser positivos. Yo creo que hay mucho por hacer. Creo que los abogados y las abogadas tenemos un gran reto de ser también agentes que podamos transformar y que podamos coadyuvar para que el sistema funcione. Yo creo que hay que tomar esto como un reto positivo, y un reto de grandes cambios, en donde todos tenemos que poner nuestra aportación, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que la justicia no es un tema que esté en la agenda. Si el presidente lo va a poner hoy en la agenda, pues tomémosle la palabra, abramos un debate, hagamos propuestas y tratemos de impulsar en nuestras canchas y en nuestras áreas lo que se pueda hacer. De poco en poco se va avanzando, ¿no? Y creo que pues ahí está el reto, ¿no? Yo tampoco te mandaría un mensaje también de pesimismo, porque creo que tenemos un auditorio de muchos jóvenes y hay que mandar también esta luz de esperanza, Jonathan, donde la verdad es que podemos hacer mucho y hay que entrarle a la agenda de la justicia y hay que ver
cosas que se puedan lograr y se puedan hacer para que esto funcione bien. Muy bien. Licenciado, le agradecemos siempre que esté con nosotros para revisar estos temas, para reflexionarlos con el auditorio. Que tenga una buena tarde y nos escuchamos la próxima. Muy bien, un fuerte abrazo, estamos al pendiente. Que tengas buenas tardes, Jonathan. Igualmente, gracias. Es el licenciado José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos, con esta mirada que le ofrece esta tarde sobre, pues, el lugar que tiene la Constitución mexicana. No es un día más de puente. No es un día más en el que se descansa y gracias puente, ¿no? Gracias a la Constitución que se está... No va por ahí. Mucho se ha hecho con esta reforma que costó demasiado. Muchas personas, muchos mexicanos murieron después de la Revolución Mexicana para poder llegar a esa Constitución de 1917 que deja Carranza y que se afianza con la continuidad de los siguientes gobiernos. Pero bueno, ahora estamos 107 años después y llega López Obrador a decir: voy a presentar un paquete más de reformas. ¿Habrá algunas que tengan materia coyuntural? ¿Habrá otras que tengan un gran calado para servir? ¿Servirá de algo que en papel se ponga está prohibido el fentanilo? Pero por el otro lado, la reforma que quiere hacer a la de pensiones que dejó Zedillo, que propone el 100% de su salario último que ganó, ¿se logrará? ¿Tendrá visiones de eso? Bueno, pues esa es la gran pregunta y lo tendremos que ver a las 5 de la tarde de hoy. Vamos a estar pendientes.